Muy bien, con la ayuda del Señor vamos a poner atención en su palabra. La semana pasada, los que estuvieron recordarán, leíamos esta parábola preciosa, la parábola del sembrador. Y en esa parábola, Jesús ponía el broche de oro diciendo que había semillas de estas que el sembrador había salido a sembrar, que habían caído en buena tierra. Algunas habían producido 30 semillas, otras 60 semillas. Algunas otras habían producido 100 semillas por espiga de trigo. Y teniendo en cuenta lo que el Señor Jesús enseñó en Juan 15:8, dábamos por sentado que al Señor no le da lo mismo una vez que sembró, cosechar o no cosechar. El Señor que ha invertido la buena semilla, el Señor que ha invertido la sangre de su Hijo, que ha invertido tiempo, que ha invertido su poder al formar nuestras vidas, está deseoso de que nuestras vidas sean como esa buena tierra que produce fruto y fruto en abundancia. En Juan 15:8, no hace falta que lo busquen, pero ahí es donde leíamos la semana pasada: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, en que lleven y sean así mis discípulos. Entonces el Señor tiene el anhelo, tiene el objetivo, tiene el propósito, decíamos la semana pasada, de que cada una de nuestras vidas, como buena tierra, produzcan ese fruto para la gloria de su nombre. Pero también vimos que en la parábola Jesús hablaba de que parte de la semilla que el sembrador sembró había caído en el camino, esa tierra reseca, apretada, y venían las aves. ¿Que a quién representaban las aves? ¿A quién? ¿Los afanes del mundo? No, el diablo. Jesús lo dice claramente: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en esas personas, en esas vidas que no entienden la palabra, no entienden la importancia fundamental que tiene la palabra de Dios, lo que Dios ha dispuesto como verdad para nuestras vidas, ¿sí? Y yo leí también un texto donde Pablo le dice a los corintios: tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Tengo miedo de que el mismo Satanás, ese que se roba cuando puede la palabra, así como los pajaritos cuando ven la miga de pan o la semillita con rapidez, así Satanás se robe o engañe sus corazones y ya no piensen como deben pensar del Señor Jesucristo. La parábola también habla de semilla que cayó en pedregales. La repaso simplemente para que no volvamos a demorar leyéndola, ¿sí? Pero de paso ejercitamos la memoria. Jesús habló de que parte de la semilla cayó entre pedregales, es decir, en un terreno que tiene poca tierra y mucha piedra. Y no es un terreno para nada óptimo para que se desarrolle ningún tipo de semilla o de planta, ¿no es cierto? Entonces dice Jesús que esa semilla que cayó entre pedregales brotó pronto, pero sin profundidad. La raíz no se podía desarrollar lo suficiente. Entonces, como no tenía profundidad, se terminó secando. Y dice el Señor explicando este ejemplo visual, dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Me llama la atención porque Jesús
Está hablando no de gente que se burla, ni de gente que rechaza la palabra, ni de gente que considera una locura la palabra que se predica. Está hablando de gente que la recibe y la recibe con gozo, con buen ánimo. Le resulta un mensaje verdadero el Evangelio, ¿no? Pero sigue diciendo el Señor, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, vive poquito tiempo, no alcanza a vivir el tiempo suficiente para desarrollar lo que debe desarrollar. ¿Con qué objetivo se pone una planta de trigo? Para que crezca y para que dé fruto. Entonces es de corta duración, no alcanza a vivir todo el tiempo que tiene que vivir para dar fruto. Antes de eso se seca, no tiene la raíz suficiente. ¿Sí? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La versión Dios habla hoy relata este último versículo de la siguiente manera: como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes, y cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. Acordate que estamos viendo situaciones que impiden que la vida de una persona que recibe la palabra crezca y fructifique. Situaciones que impiden que la palabra del Señor fructifique en nuestra vida. Y Jesús, cuando habla de esta semilla que cae entre pedregales, está haciendo referencia o comparando estas piedras que no dejan que la raíz se desarrolle y que tenga la suficiente firmeza y la suficiente profundidad. Está comparándolo con persecuciones y con aflicciones. Yo les he contado, algunos de ustedes han estado e inclusive han conocido, cuando fuimos a Vialet Macé, el testimonio de los hermanos estos que vienen de Río Tercero, donde literalmente han sido perseguidos. ¿Sí? Al pastor Marcelo Nieva, tiene creo que 2 años menos que yo, un pibe. Le balearon el auto cuando él viajaba con su esposa y con su bebé. Le apedrearon el templo con ellos adentro en varias oportunidades. Los apretaron. A una de las chicas que rescataron le quitaron su bebé y hace 10 años que no la puede ver. O sea, ahí hablamos de una persecución en todo el sentido de la palabra y se tienen que cuidar. Por varios años estuvo la Gendarmería Nacional apostada a las puertas del templo para vigilar, porque había envueltos en esta situación jueces, policías, personas muy poderosas socialmente que estaban persiguiendo a los cristianos de Río Tercero. Bueno, yo no sé si llegaremos a experimentar ese tipo de persecución, pero yo quiero decirles que nosotros también tenemos que mirar con cuidado y con atención, porque la persecución a veces, persecución entre comillas, se puede dar de manera más sutil. De pronto, en una pareja o en un noviazgo, uno de los dos le dice al otro: ¿y me vas a dar la atención y el cuidado que merezco? ¿O vas a seguir metido o metida todo el tiempo en la iglesia? Porque a la hora de comenzar una relación, nadie te va a impedir. Pero cuando la confianza crece y el sentido de posesión de la otra persona crece, alguien se siente con derecho a exigir que no te involucres tanto en esto, no vayas tanto allá, no hagas esto porque no me gusta. Y son formas de perseguir o formas de ponerte en la encrucijada. O la iglesia, o el Señor, o tu fe, o yo. Elegí.
¿Sí? A veces los amigos ponen a alguien contra las cuerdas, a un cristiano, diciéndole, ya no te juntas más con nosotros, ya no sos más el mismo. ¿Qué pasa con vos? ¿Andás con la Biblia abajo del brazo todo el tiempo? ¿No tenés tiempo para juntarte con nosotros, para venir a salir, para que nos divirtamos como hacíamos antes? A veces la familia puede poner un apremio en la vida de una persona que quiere servir al Señor. Bueno, digo esto para que pensemos porque hay muchas maneras de que se manifieste una persecución hacia una persona que quiere servir al Señor. No sé si te habrá pasado, pero por ahí de pronto puede llegar a suceder. Y Jesús dice que cuando una persona que de buena gana, que con alegría recibió el mensaje del Evangelio, pero de pronto no tiene la suficiente raíz, la suficiente profundidad en su fe, cuando ocurren estas cosas, empieza a tambalear. Y hasta puede quedar truncada su vida espiritual y no llegar a producir el fruto porque está siendo tironeado, está siendo sacudida la fe de esa persona. Pero no solamente habla de persecuciones, habla de aflicciones. Entiéndanse, enfermedades propias o del entorno familiar. A veces nos cruza el pensamiento por la cabeza, ¿por qué le está pasando esto a mi esposo, a mi esposa? ¿Por qué le está pasando esto a mis hijos, a mis padres? Y todos en algún momento hemos tenido que hacerle frente a este tipo de situaciones, o situaciones de falta de trabajo, o conflictos familiares, conflictos matrimoniales, o distintos tipos de apremio que son aflicciones. Y de pronto una persona que no tiene las raíces bien desarrolladas en la fe, cuando vienen estas situaciones, es muy fácil sacar. Una plantita que no tiene la suficiente raíz, con un tironcito la sacas. Anda a sacar un duraznillo. ¿Conocen los duraznillos? ¿Vieron? Lo que sale afuera es una ramita que a veces no es más gorda que mi dedo meñique. Abajo tiene semejante pedazo de raíz y no hay forma de sacarla. Hay que meter pala y pico para poder sacarlo, porque tiene una raíz bien plantada. Entonces, lo que el Señor espera es que nuestra fe se desarrolle y sea como esa tierra buena, donde la semilla crece, donde la raíz se va profundo y se afianza y se ancla para que ningún viento la tumbe, para que ningún animalito la saque, para que ninguna aflicción, ninguna persecución te dejen a mitad de camino. Y sigue diciendo el Señor que otra parte de la semilla cayó entre los espinos, la maleza. ¿Y qué hicieron los espinos cuando crecieron? La ahogaron, la apretaron, le dejaron sin espacio. ¿Vieron cómo una plantita está apretada y no puede dar fruto? O en el mejor de los casos da alguna frutita chiquita, pero se empieza como a apocar porque le falta espacio. Y dice Jesús en el verso 22 de Mateo 13, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero escucha bien, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Sin fruto, así de fácil. Una planta que tiene el propósito y el ADN para dar fruto, no lo da porque está siendo apretada, está siendo restringida por situaciones externas. En este caso, una planta que está siendo apretada por la maleza. La versión Dios habla hoy lo dice así este versículo: pero los negocios de esta vida
Les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engañan. Todo esto, o sea, la ansiedad y la preocupación desmedida por las riquezas, todo esto ahoga el mensaje y lo deja sin dar fruto. Acordate, también son personas que han recibido la palabra, no la negaron, no la rechazaron, sino que la recibieron. Y me hacía acordar al ejemplo del joven rico, que vino con ímpetu y se arrodilló delante del Señor Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuánto entusiasmo, ¿no? Cuánto nos alegra cuando vemos a una persona que está así dispuesta, decidida, que busca de todo corazón. Y parecía genuino. Sin embargo, Jesús empieza a charlar con él y llega a un punto donde le dice: mirá, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y vení y seguime. Y el relato, que comienza con tanto ímpetu, con tanta alegría, con tanta decisión de fe, aparentemente, termina diciendo que aquel joven se fue afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, a la hora de tener que decidir entre seguir al Señor, obedecerle al Señor, o quedarse a cuidar sus bienes, sus posiciones, su quintita, decidió quedarse con lo que tenía. Porque el Evangelio es un mensaje que nos confronta, que nos ayuda o que nos confronta a reordenar prioridades. ¿Qué es lo que amamos más? En el Evangelio de Juan, no me acuerdo si es el capítulo 12, creo, donde habla de que muchos gobernantes llegaron a creer en Jesús. Qué bueno, ¿no? Imagínense que el intendente viniera a las reuniones, o que gente del consejo deliberante, no sé, gente de la autoridad municipal. Bueno, en aquel entonces algunos gobernantes llegaron a creer en Jesús. Sin embargo, el relato sigue diciendo: pero no manifestaban su fe, porque tenían miedo de los escribas y de los fariseos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto me confronta. ¿A quién amo más? ¿Amo más al Señor o amo más lo que la gente diga de mí? ¿Amo más al Señor o a mi esposa? ¿Amo más al Señor o a mis hijos? ¿O a mis nietos? Porque cualquier situación, cualquier elemento, cualquier persona que se interponga con mi amor a Dios, se puede convertir en un objeto de adoración, en un objeto de veneración, y convertirse eso en idolatría. O sea, amo a alguien o amo algo más que. En este caso, Jesús dice que la semilla que cayó entre espinos representa personas que sus negocios, los negocios de esta vida, los preocupan tanto, el amor por las riquezas los tiene tan obnubilado, que deciden en algún momento dejar al Señor por abrazar sus riquezas, ¿no? Escucha lo que dice Eclesiastés 5:15, de paso para que lo puedas anotar, recordar en tu Biblia o tenerlo ahí y memorizarlo. Fíjate, la versión Dios habla hoy. Dice: todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos. ¿Cómo estábamos el día que nacimos? Y con las manos no trajimos nada. No trajimos ni un chiripa puesto. Nada. Desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Entonces esto nos ayuda a pensar y a decidir con mayor claridad a la hora que tengamos que enfrentarnos a estas cosas. ¿A quién nos vamos a aferrar? ¿Al Señor
o a las riquezas? Bueno, es una decisión que va a tener que tomar cada día cada uno de nosotros. Ojo, no estamos diciendo que no trabajemos, no estamos diciendo que no seamos ordenados con nuestra economía. Al contrario, la palabra habla claramente de que somos administradores. Eso significa, se nos han dado riquezas, recursos materiales, capacidades, se nos ha dado inteligencia y tenemos que trabajar honradamente como para el Señor. El asunto es que ninguna de estas cosas nos nublen a tal punto que dejemos al Señor por las riquezas. ¿Se entiende, hermanos? Acuérdate, no nos vamos a llevar nada. Entonces, sean aflicciones, sean persecuciones, sean preocupaciones o afanes de esta vida, sea el afán por las riquezas, todas estas circunstancias, según Jesús, pueden hacer que el desarrollo de nuestra fe se frustre y nuestra vida no llegue a producir el fruto que Dios espera que produzcamos. ¿Sí? Porque acuérdate, ese es el propósito del Señor. Y estamos recordando cada domingo, el Señor cumplirá, ¿qué cosa? Su propósito en mí. Entonces Él, el que ha sembrado, el que ha invertido, anhela, espera, así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, el Señor espera que mi vida y la tuya produzcan ese fruto que es acorde a la buena semilla que se ha sembrado. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Por cierto, vuelvo a insistir, qué bueno que estuvo el comienzo del estudio de esta carta. Espero que puedas venir el próximo sábado. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Leíamos esto anoche también. Amados hermanos, lo vamos a leer de esta versión. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en aflicciones, en persecuciones, en la cuerda floja, en situaciones que te ponen entre la espada y la pared, porque o decidimos ser fieles o decidimos los negocios, priorizar otras cosas, ¿sí? Amados hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Paciencia. Por favor, no lo saquen al versículo, porque quiero que pongamos el énfasis en la primera palabra de este versículo. ¿Cuál es? Sabiendo. Sabiendo que cuando nuestra fe es probada, esa prueba, si es pasada, si es atravesada, va a producir paciencia. Escucha cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Me gustó esta versión también. Cuando la fe es probada, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Y para qué necesitamos constancia o permanencia? ¿Para llegar a dar qué? Para llegar a dar fruto. Porque la plantita se empieza a desarrollar, empieza a crecer y es lindo ver el campo cuando está todo verde, pero es mucho más lindo y es mucho más ganancial cuando el campo está dorado, porque ya la espiga maduró y está lista para ser cosechada, vendida o trabajada y que ese fruto rinda. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Si vos fueras dueño de un campo, te gustaría verlo seguramente cuando está verde, pero más te va a gustar verlo cuando está dorado por esa cantidad de espigas de trigo bien gordas, bien llenas de espigas, de granos, y eso se traduce en una buena ganancia, ¿sí o no? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, dice acá Santiago, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia.
¿Y por qué enfatizo esto? Porque no siempre sabemos. La primera impresión cuando llega una prueba, sea una enfermedad, sea un conflicto, una falta de trabajo, un problema matrimonial, sea un problema familiar, cuando viene algún tipo de persecución porque tus amigos te pusieron ahí contra las cuerdas y te están obligando a que vayas con ellos y a que hagas lo que hacías antes, o cuando de pronto tu novia o tu novio te dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Me vas a dar el tiempo a mí o vas a seguir metido en la iglesia? Elegí, así no podemos seguir. Cuando llegan esas situaciones, no nos gusta, nos genera tristeza, nos genera malestar, ansiedad. Cuando el viento sopla fuerte, no solamente que es molesto, sino que hasta puede llegar a ser peligroso, porque los techos que están flojos, el viento se los lleva. Los árboles que no están bien arraigados, como pasó hace algunos veranos atrás, que quedó en toda esta zona, esta franja, desde aquí y hasta allá donde está el hogar Betel, especialmente Cruz Chica, Cruz Grande, quedaron un montón de árboles tirados. Los que han ido a la Villa Bautista últimamente han visto que hay un montón de troncos que ahora están cortados y los han ordenado, pero esos troncos que tienen una dimensión muy importante se cayeron con un ventarrón. Entonces, cuando el viento viene y sopla fuerte, genera problemas. Pero también ocurre que en los lugares donde hay inclemencias del tiempo permanentes, los árboles de esa zona son los que desarrollan las raíces más profundas, ¿sabías? Y son mucho más difíciles de tumbar y de desarraigar. Porque la prueba de la fe, es decir, ese continuo amacarse, ese continuo estar resistiendo los vientos, hace que esos árboles echen las raíces profundas para que se puedan anclar mucho mejor, para que puedan alcanzar la humedad que hay más abajo. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Pero eso tenemos que aprenderlo. Por eso dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si no lo sé, ¿qué hago? Bueno, Santiago sigue diciendo en el versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Y Él da abundantemente y sin reproche a todos. Y les será dada esa sabiduría. Ahora, por supuesto, hermanos, no podemos ser ingenuos. Esto no es como en la película Matrix, donde nos van a poner un chip y nos van a pasar información en media hora. A veces nosotros tenemos ese pensamiento mágico y pensamos que hacer la oración de Salomón, Señor, dame sabiduría, al día siguiente no vamos a tener que estudiar más para rendir el examen de matemática o de historia, o que vamos a saber hablar en otro idioma sin haber tenido que pelarnos las pestañas estudiando. No funciona así. No funciona así. La sabiduría que viene de Dios viene en la medida que le prestamos atención a su palabra, en la medida que le prestamos atención a lo que Él ha dicho, a lo que está escrito en su palabra, en la medida que la estudiamos, que la amamos, que la escuchamos con atención. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es así. A veces en la iglesia hay mucha ingenuidad al respecto y hay gente que pasa al frente y pide que le oren y que le impongan las manos como si se pudiera impartir mágicamente la sabiduría. No, por más que pases al frente y venga acá el arcángel Miguel y ore por tu vida, si vos tenés problemas con el manejo de la economía, vas a tener que tomar decisiones y acomodar tus decisiones a lo que dice la palabra de Dios. Dios hace milagros. El Señor Jesús sana a los enfermos. El Señor Jesús libera a los oprimidos del diablo. Pero la madurez o el carácter frente a estas circunstancias se desarrolla día a día. ¿Sabe cuántas horas entrenan los jugadores de primera? Y eso que son jugadores de primera. Preguntarles si dejan de entrenar a alguno de ellos.
Entonces nosotros tenemos que ser maduros en la manera de pensar y procurar cada día su palabra. Por eso, hermanos, no vamos a echar raíces profundas si no tenemos tiempo para dedicarle a la palabra del Señor. A veces, con cierta gracia, las personas hacemos el chiste de que esto no se hace solo, ¿eh? ¿Sabes cuántos pollos? ¿Sabes cuántos asados? ¿Sabes cuánta verdura? ¿Sabes cuánta sopa hay metida acá, no? ¿Cuánto hemos invertido? Y algunos no son templo del Espíritu, sino catedral del Espíritu, entonces tienen más inversión, ¿no? Bueno, no es gratis eso. Hay que invertirle. Y no es solamente comer, el tiempo para preparar, para comprar, el dinero que se gasta. Bueno, así como esto no viene gratis, tampoco el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de lo alto, esa sabiduría para tomar decisiones que no nos metan en problemas, que nos alejen del pecado. Hermanos, a veces tenemos la falsa concepción con esta tendencia que tiene el ser humano hoy de desafiar límites continuamente. Por eso hay deportes extremos y la gente se arriesga a ver quién camina más al borde y logra permanecer firme. Mirá, déjame que te diga una cosa. Sabiduría del Señor, carácter del Señor, no es ver quién puede caminar más cerca de la cornisa del pecado sin caer en él. Eso no es sabiduría, eso es ser arriesgados, eso es ser temerarios, eso es ser cabezones. La sabiduría de Dios nos va a llevar a caminar cada vez más lejos del pecado. Porque mientras más lejos del pecado estamos, más cerca del Señor Jesús vivimos. Hermanos, cuidado, porque el diablo nos desafía a que nos mostremos valientes, a que nos mostremos resueltos. Yo puedo, yo lo voy a lograr. Yo no puedo ni jota. La palabra dice claramente, separados del Señor, nada podemos hacer. Acerquémonos al Señor, permanezcamos en Él y entonces con su gracia vamos a poder. Cuidado, hermanos, cuidado. Miren, entonces, la sabiduría para enfrentar las pruebas, para que nuestra vida permanezca y produzca fruto para la gloria de su nombre, viene cuando nosotros abrimos nuestro corazón, estudiamos la palabra, pero aparte dejamos que su palabra transforme nuestra vida. Porque de nada sirve que aprendamos versículos de memoria si después seguimos tomando nuestras propias decisiones. ¿Se entiende? Miren, en el libro del profeta Isaías, quiero leerles en el capítulo 55, de los versículos 6 al 9. Y dice así el Señor, o dice así la palabra del Señor: buscad a Jehová, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, ahora, ¿sí? Ahora puede ser hallado el Señor. Llámenle en tanto que está cercano. Es decir, mientras tenemos vida, mientras tenemos conciencia y oportunidad para hacerlo. Lo que voy a decir es una ilustración de alguna manera un poco dura, pero es la realidad. Tengo a mi mamá viviendo acá al frente en el geriátrico, tiene 85 años y la traemos a compartir tiempo con nosotros para que coma, para pasar un ratito con ella. Ya no nos conoce o apenas, ya no puede tomar decisiones, ya no puede hacer. Gloria a Dios, porque mientras tuvo fuerzas y capacidad, lo hizo. Es una mujer que ha sido fiel al Señor, ha sido decidida, ha sido dispuesta a servir, ha trabajado en la iglesia en lo que pudo y en lo que no pudo también. Pero hoy ya no puede hacer las cosas que hacía antes. Entonces tenemos que tomar conciencia que hay un tiempo oportuno para buscarle, para llamarle. Entonces, hoy es el tiempo oportuno. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Y dice el verso 7, deje el impío su camino. Lenguaje bíblico. ¿Qué es el impío?
Bueno, su definición tiene que ver con alguien falto de piedad. Otras versiones lo traducen como alguien malvado. Pero hasta acá inclusive todavía hay algunos problemas de interpretación, porque cuando hablamos de alguien malvado, puede que nuestra mente, que busca justificarse, piense en personas que hacen cosas terribles, violadores, asesinos, traficantes. En realidad, yo entiendo que la palabra impío hace referencia a cualquier persona que vive según sus propios criterios y hace lo que se le da la gana. Te lo voy a demostrar con el texto completo. Deje el impío su camino, es decir, deje esta persona que vive como quiere, como se le da la gana, su manera de vivir. Deje de hacer de esa manera el impío. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. ¿Qué es inicuo? El que practica la iniquidad, la maldad. Pero en realidad tiene que ver con la injusticia. ¿Sí? ¿Quién es el único justo? Dios. Es decir, que todos nosotros somos ¿qué? Injustos. Entonces, la palabra dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Por qué? Porque Él tendrá misericordia. Vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es una invitación a volvernos al Señor, a acercarnos a Él, a disponernos y a creer y aceptar que las cosas no son como a mí me parecen, no son como yo digo, como yo mando, sino como Él dispone. Volvernos a Él tiene que ver con esto. Fíjate cómo sigue diciendo. El Señor dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Volvernos al Señor no es llegar llorando un día a la reunión o llorar o levantar las manos durante el tiempo de la alabanza. Qué bueno que podamos hacer todo eso, pero volvernos al Señor para que podamos estar bien sostenidos en el tiempo de la prueba, para que seamos buena tierra donde la semilla que Él sembró produzca fruto en abundancia, tiene que ver con alinear mis pensamientos, mis criterios, mis prioridades a lo que Él ha dispuesto en su palabra. Sencillamente eso. ¿Qué pensamientos tendré que dejar yo? Porque hay pensamientos o criterios que para mí son palabra firme. Y los tengo y los defiendo a capa y espada. Porque, hermanos, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, somos y hacemos según lo que pensamos. Se me cruzó algún día algún enojo con Sandra y mis hechos van a ser conforme a mis pensamientos. ¿O no te pasa a vos? Que te enojas con Sandra también. No. Hacemos, decidimos, actuamos según lo que pensamos. Estamos contentos, le vemos la cara más bonita a la persona que está con nosotros y somos capaces de darle todo. Pero basta que esa persona haga algo que nos haga enojar o que nos haga entristecer y ya cambian nuestros pensamientos y cambian nuestras acciones, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Dios no es así. Dios piensa de una manera estable y justa. Dios se mantiene en un camino estable, recto, inconmovible. Nosotros un día vamos para allá, al día siguiente borramos todo y decidimos ir para este otro lado. Cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestras actitudes. Un día tocamos el cielo con las manos, otro día queremos patear todo, queremos abandonar todo. Somos cambiantes. Por eso dice esta palabra, deje
el impío, el que vive a su manera, deje esa manera de proceder, deje el hombre inicuo, el hombre injusto, sus pensamientos, su manera de pensar, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual es grande en perdonar. Y el Señor aclara, sepan bien, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos como los caminos de ustedes, ni mis decisiones como las decisiones de ustedes, ni mi manera de resolver o de afrontar una situación. ¿Sí? ¿Qué hicieron los judíos y los escribas, los fariseos que trajeron a la mujer sorprendida en adulterio? Con la palabra de respaldo, ¿qué querían hacer? Apedrearla, matarla. Y el pensamiento y la acción de Jesús fue totalmente distinta. Él no negó el pecado de la mujer, pero él sabía que había venido para sanar y para restaurar, no para condenar. Y de hecho la restauró, la perdonó, la dignificó nuevamente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, pero para eso necesitamos considerar más que bien lo que pensamos. ¿De qué manera pienso de mí? ¿De qué manera pienso de mi familia? ¿Qué actitud o qué pensamiento tengo frente al dinero y al manejo del dinero? ¿Qué pienso sobre la sexualidad? ¿Qué pienso sobre la santidad? ¿Qué pienso de mis hermanos? ¿Qué pienso de mi patrón, de mis compañeros de trabajo? Y cada uno de esos pensamientos tengo que aprender a someterlo al Señor. Porque si yo pienso distinto de lo que Dios piensa, ¿quién tendrá que cambiar? ¿Te das cuenta? Termino. Miren, en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, el Señor le dice con ternura y a la vez también con firmeza a su pueblo. Yo les animo que lean el capítulo 3 y 4, ahora por cuestiones de tiempo no lo podemos leer, pero Dios viene exhortando a Israel y a Judá, a quienes ilustra como si fueran sus esposas, ¿sí? Y les viene diciendo que se habían apartado, que lo habían engañado, que habían cometido adulterio, que lo habían dejado a Dios. Pero aún así el Señor las llama o llama a su pueblo a que vuelvan a Él. Y en este capítulo 4, verso 14, dice así: pero yo responderé, dice el Señor, Jerusalén, todavía puedes salvarte. Y qué bueno sería que ahí cada uno pusiera su nombre, porque sigue habiendo esperanza en el Señor. Solo tienes que quitarte de la mente todos esos malos pensamientos. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? ¡Wow! Decían que le amaban, decían que querían obedecerle, decían que Jehová era su Dios, decían, pero seguían viviendo a su manera, como pasa muchas veces con nosotros. Porque no se trata de decir, se trata justamente de entender la importancia que tienen nuestros pensamientos respecto de todas las circunstancias de la vida. Y hasta que no cambien nuestra manera de pensar, hasta que no nos humillemos y nos expongamos a la palabra y dejemos que la palabra de Dios atraviese nuestra vida y cada situación, mi manera de conducirme frente a mi esposa, lo que la palabra dice frente al matrimonio, mi manera de desempeñarme como empleado, porque yo trabajo en una escuela como maestro, mi manera de tratarles a ustedes, mi manera de manejar cuando conduzco el auto, lo que hago, lo que dejo de hacer, cómo administro mi dinero, cada aspecto de mi vida lo llevo a cabo según lo que pienso, pero no siempre pienso como el Señor. Entonces, David, todavía puedes salvarte. Solo tienes que quitarte de la mente todos esos malos pensamientos. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? ¿Será que te está dominando algún pensamiento de enojo que a veces te hace explotar en ira?
¿Será que te está dominando algún pensamiento de miedo, de horror? ¿Será que te está persiguiendo algún pensamiento de lo que viviste en el pasado y recurre una y otra vez a tu vida? ¿Será que te está dominando un pensamiento de lujuria? ¿O será que te está dominando un pensamiento de ambición, de querer más y querer más y querer más? Porque eso es lo que va a hacer que nuestra vida no sea ni como la semilla que cayó en la tierra del camino, ni como la semilla que cayó entre los espinos, ni como la semilla que cayó entre los pedregales, sino que nuestra vida sea como la semilla que cayó en buena tierra, para que fructifique, para que dé gloria al Señor. Miren, en Romanos 1:21 hay un texto que tiene que ver también con esto mismo, de los pensamientos, los argumentos, los razonamientos. Y Pablo viene hablando también de gente que aparentemente se manifestaba como creyente. Sin embargo, dice así: pues habiendo conocido a Dios, ¿sí? Gente que a quien Dios se le manifestó, se le reveló, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué pasó en vez de eso? Dice, sino que se envanecieron, ¿en qué? Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué son los razonamientos? Argumentos que dejamos que se desarrollen en nuestra cabeza. Concepciones sobre un tema o sobre una persona o sobre un hecho. Lo que yo concibo, lo que yo creo, lo que yo digo de algo o de alguien. Esos son los argumentos, los razonamientos. Y acá Pablo habla con mucha tristeza de gente que habiendo conocido a Dios, no le dio a Dios ni la gloria que se merece, ni las gracias por todo lo recibido, sino que en lugar de eso se envaneció, se subió al pony, se creyeron demasiado importantes en sus propios razonamientos, se creyeron más inteligentes que Dios. ¿Y cómo termina la historia? Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de oscuridad, se llenó de tinieblas. Por eso hay mucha gente que vive así. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. El Señor vino para darnos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero acordate, eso no ocurre por cantar una canción bonita acá y levantar las manos. Eso ocurre cuando yo me expongo a la palabra de Dios y dejo que la palabra de Dios atraviese mi vida, mis pensamientos, mis argumentos. Y todo lo que acá se genere que no sea de acuerdo a la palabra de Dios, abollarlo con un papelito que no sirve y tirarlo a la basura. ¿Te das cuenta? Entonces, si realmente querés disfrutar de la paz de Dios, lo cual Dios quiere darte, este es momento de abrir nuestra vida y decir, Señor, vos conocés mejor que nadie lo que hay acá. Vos no necesitas la máquina detectora de mentiras. Vos no necesitas probarme a través de alguna persona como estos profesionales que estudian los gestos, las reacciones, el movimiento corporal, el lenguaje corporal para saber si estoy mintiendo o no. Dios conoce mi palabra y mi pensamiento aún antes de que yo lo ponga en palabras. ¿Y te conoce? Lo mejor que nos puede pasar, hermanos, es que aprendamos cada día a exponernos. De noche todos los gatos son pardos, dice el dicho, ¿no? Cuando las cortinas están cerradas y hay apenas una lucecita tenue, todo parece limpio. Ahora, cuando vos levantás las persianas, corres las cortinas y entra la luz plena del día, pucha, uy,
y empiezan a salir a la luz la realidad. Lo que mientras estábamos en penumbra no se veía. El que entiende, entiende, hermanos. ¿Te parece que le pidamos al Señor? Pero yo te animo a que esto lo podamos hacer cada día, hermanos. Con esto en la mano. ¿Sí? Este es el espejo, hermanos. No hay nada más claro, más luminoso que la palabra del Señor para mostrarme lo que hay en mí, lo que hay acá. Y que puedo ser muchas veces un religioso que conozco la Biblia, que conozco el lenguaje de la Biblia, pero que sigo decidiendo según mis antojos, según mis criterios. Porque está el Santo Evangelio según San Mateo, el Santo Evangelio según San Marcos, San Lucas, San Juan, y algunos tienen agregados en la Biblia el Santo Evangelio según los evangélicos, o el Santo Evangelio según cada uno de nosotros. Y ahí tenemos algunos versículos que los hemos escrito y los hemos atesorado, y esos son los que definen nuestras decisiones. Mirad. Pero qué bueno, hermanos. La palabra de Dios en esta noche es esta. Deje, el que vive a su manera, deje ese camino, deje esa manera de proceder. El injusto, deje sus pensamientos, para que fluya el pensamiento, fluya la verdad del Señor. Y volvámonos al Señor. No esperemos hasta mañana, no esperemos a que sea tarde. Volvámonos al Señor, porque el Señor es amplio en perdonar, tiene misericordia. Y entendamos que quiere que esos pensamientos que son mucho más altos que los míos, esos caminos, esas maneras de proceder que son mucho más grandes que los míos, fluyan en mi vida. Entonces, vamos a pedir, el Señor es bondadoso, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus pensamientos. Que te atraviese la paz del Señor al aceptar que las cosas son a su manera y no a la tuya. Que te atraviese la palabra del Señor, exponete, abrí, no tengas miedo. Ora al Señor, preséntate delante de Él. Acordate como lo hacía el salmista. Y si no lo sabías, hoy lo sabes. El salmista dijo: oh Jehová, aún no está la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la sabes toda. Ahora sabes que Él lo conoce. Conoce tus pensamientos, tus intenciones, conoce tus motivaciones. Habla con franqueza delante del Señor. Señor, no te podemos esconder nada. Conoces perfectamente nuestras miserias. Conoces perfectamente todo lo que sale de nuestro corazón, los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las broncas, los celos, las enemistades. Vos nos conoces mejor que nadie, Señor. Y aún así, siendo nosotros pecadores, Cristo moriste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuánto te necesitamos? Algunos necesitan un milagro de sanidad. Y oramos por la vida de Ana, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de Ana, Señor. Vamos a pedir y en esta noche oramos por su vida. Y en el nombre de Jesús la ungimos con aceite, como nos enseña la palabra. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite y oren por el enfermo y el enfermo sanará. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por la salud de nuestras hermanas. La bendecimos. Clamamos a tu bondad, clamamos a tu gracia, a tu misericordia. Trae orden, trae restauración a su sistema
nervioso, digestivo, a su sistema inmune. En el nombre de Jesús le bendecimos y te pedimos que opere sanidad, Señor. Y que estés trayendo, Señor, por tu gracia, un profundo renuevo en su vida y en la de su familia. Y si hubiera algún otro enfermo, Señor, te pedimos que lo sane en el nombre de Jesús. Que renueves la fuerza de los que están cansados. Señor, oramos clamando para que, Señor, saques de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de la ansiedad a los que han caído en ese pozo tremendo, Señor. Vos sos el Todopoderoso. Vos levantás los pies de tus siervos. Vos enderezás las rodillas que están tambaleando de aquel que está debilitado. Pero, Señor, sobre todo clamamos por tu paz en nuestras vidas. Porque a veces estamos bien físicamente, pero con nuestro corazón lleno de angustia. Señor, trae orden a nuestros criterios, a nuestras prioridades, trae orden a nuestra manera de pensar, a nuestros razonamientos. Si nos hemos envanecido con pensamientos orgullosos, perdónanos, Señor. Nos exponemos a tu palabra. Te damos la gloria y la honra y te damos gracias por todo lo que estás haciendo sobre la iglesia, sobre cada uno de tus hijos. Te adoramos, Señor, te bendecimos.